Mis padres ignoraron a mis hijos durante años mientras les daban dinero a los hijos de mi hermano. Ahora que mis hijos están prosperando, de repente quisieron volver. Pero la respuesta que recibieron fue brutal. Hacía años que no sabía nada de mis padres de manera significativa. Y ahora, de la nada, llamaban, queriendo reconectar. No sabía qué esperar, pero ciertamente no estaba preparada para lo que sucedió cuando descolgué el teléfono. Siempre habían sido del tipo que creía que lo sabían todo, siempre tan seguros de todo. Desde que tengo memoria, su amor había estado reservado para mi hermano, su hijo de oro. Mi hermano era el que no podía hacer nada mal a sus ojos, sin importar cuántos problemas causara o cuántos errores cometiera. Y luego estaba yo, la que nunca estuvo a la altura. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de vivir mi propia vida en mis propios términos, criando a mis hijos lejos de su influencia. Mi hermano se había quedado cerca, disfrutando de su aprobación. Mientras tanto, mis hijos habían estado creciendo independientes, inteligentes, motivados, todo lo contrario de cómo mis padres siempre esperaron que resultaran. No fue hasta que me di cuenta de que mis hijos estaban mejor que los de mi hermano cuando realmente me impactó. Mis padres siempre habían estado tan concentrados en su hijo de oro que apenas habían notado el éxito que mis hijos estaban forjando por sí mismos. Y ahora me llamaban, queriendo hacer que todo pareciera bien, como si pudiéramos simplemente retomar donde lo dejamos, como si los años de negligencia y decepción no hubieran pasado. Querían reconectar con mis hijos. Querían actuar como si todos los años de ignorarlos y despreciar su valor nunca hubieran sucedido. Querían actuar como si no hubieran dejado claros sus sentimientos al ni siquiera reconocer el fideicomiso que habían establecido para los hijos de mi hermano. Mientras mis hijos se quedaron sin nada, no hablábamos mucho, solo los típicos mensajes de feliz Navidad o feliz cumpleaños. La amargura se había acumulado entre nosotros durante años, y yo estaba cansada de fingir que no me molestaba. Pero esto era diferente. La llamada repentina, la emoción en sus voces, era demasiado para ignorar. Actuaban como si todo pudiera volver a la normalidad. La voz de mi madre llegó por la línea como si estuviera a punto de compartir una gran revelación. Dijo que habían estado pensando que deberían empezar a involucrarse de nuevo en la vida de los niños. Había pasado demasiado tiempo, y ahora que eran mayores, debían recuperar el tiempo perdido. Sonaba tan ansiosa, casi como si acabara de darse cuenta de que era hora de arreglarlo todo. Ya sentía la ansiedad formándose en mi estómago. No sabía cómo reaccionar. Mis hijos habían crecido, sí, y les estaba yendo mejor de lo que jamás había soñado. Pero ese era el problema, ¿no? Mis padres habían pasado tanto tiempo obsesionados con la familia de mi hermano y dedicando todo a apoyarlos, ignorando el éxito de mis hijos. Ni siquiera querían reconocer sus logros, y mucho menos contribuir a su futuro. Respiré hondo. Le pregunté qué intentaba decir exactamente. Dudó un segundo, casi como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Luego mencionó que siempre habían querido ser cercanos, y ahora que mis hijos eran mayores, sería agradable ponerse al día, recuperar el tiempo perdido. Sonaba casi demasiado informal, como si nada hubiera estado mal. Quería gritar. Quería recordarle que fueron ella y papá quienes alejaron a mis hijos todos esos años. Habían dejado que mi hermano y su familia fueran el centro de atención mientras los míos recibían las sobras. Sabía que mis hijos no olvidarían eso. Tenían su propio sentido de orgullo y no iban a dejarse manipular. Pero aún no conocían la historia completa. No sabían hasta dónde habían llegado mis padres fingiendo que los hijos de mi hermano eran más merecedores, más dignos. Pero por mucho que lo odiara, sabía que esto se trataba de otra cosa. Ahora estaban viendo su error. La imagen era más clara para ellos que nunca. Mis hijos estaban mejor, mucho mejor, que sus nietos dorados. El fideicomiso que habían establecido para los hijos de mi hermano crecía muy bien. Mientras tanto, mis hijos estaban forjando su propio camino sin limosnas, sin el empujón extra. No necesitaban la ayuda que mis padres siempre habían dado a la familia de mi hermano. Ya estaban prosperando. Y ahora mis padres querían involucrarse. Querían actuar como si todo estuviera bien, como si no nos hubieran ignorado todos esos años. Le dije que no sabía si mis hijos estaban preparados para eso. No habían olvidado cómo los habían tratado.
Hubo silencio al otro lado, y casi pude escuchar a mi madre luchando por una respuesta. Dijo, bueno, a veces los niños solo necesitan entender que los padres cometen errores. Era hora de dejar atrás el pasado. Sonaba snob. No había manera de que yo la dejara escapar fácilmente. Solté una risa amarga y le dije, ¿te refieres a tus errores? Ella suspiró, claramente frustrada. Dijo que solo estaban tratando de ayudar. Colgué el teléfono, las palabras aún resonando en mis oídos. Sentí como el resentimiento volvía a burbujear. ¿Cómo se atrevían a fingir que esto se trataba de ayudar? No se trataba de ayudar. Se trataba de compensar los años que habían perdido al no ver de lo que eran capaces mis hijos. Y ahora era demasiado tarde. No había vuelta atrás. Actualización 1. Habían pasado 2 días desde que hablé con mi madre. En ese tiempo, había repasado la conversación en mi cabeza una y otra vez. Cada vez, me enojaba más por la audacia de todo. No podía creer que tuvieran el descaro de llamar después de todo este tiempo, esperando que todo simplemente continuara donde lo dejaron. Apenas reconocieron a mis hijos y ahora de repente querían ser los abuelos cariñosos. Necesitaba hablar con alguien y mi esposo era la opción obvia. Él había sido una presencia constante en mi vida a través de cada giro y vuelta que mi familia me había lanzado. Se llamaba Alex y trabajaba como arquitecto. Su trabajo siempre lo había mantenido ocupado, pero se aseguraba de hacernos un hueco sin importar qué. Era el tipo de persona que escuchaba sin juzgar y ofrecía consejos reflexivos. Y en ese momento, necesitaba su perspectiva. Esa noche, después de cenar, estábamos sentados en el sofá de la sala. Los niños estaban en sus habitaciones haciendo sus cosas, y por una vez, la casa estaba en silencio. Sabía que no podía esperar más, así que respiré hondo y le conté todo. Empecé a sentir la frustración burbujear, diciendo cómo mi mamá había llamado de la nada, diciendo que querían reconectar con los niños. Todo lo que hacía era hablar de recuperar el tiempo perdido, como si nada hubiera pasado. Alex me miró con una ceja levantada y preguntó qué le había dicho. Le dije que había rechazado la idea de inmediato, dejando claro que nuestros hijos no iban a olvidar cómo los habían tratado. Él asintió, su expresión pensativa. Me dijo que entendía por qué estaba molesta y que después de todo lo que habían hecho, era ridículo que esperaran que nosotros o los niños simplemente perdonáramos y olvidáramos. Asentí, sintiendo cómo se aliviaba parte de la tensión, pero la ira seguía latente bajo la superficie. Me recosté en el sofá, cruzando los brazos, y dije que lo peor era que habían establecido un fondo fiduciario para los hijos de mi hermano, pero no habían dejado nada para los nuestros. Siempre habían tratado a nuestros hijos como si fueran inferiores solo por sus suposiciones sobre Alex y yo. Y ahora, de la nada, querían ser los abuelos ideales. Eso no me sentó bien. La mandíbula de Alex se apretó cuando mencioné el fideicomiso. Dijo que era una locura y que era obvio que mis padres solo querían involucrarse ahora porque veían que a nuestros hijos les iba bien, no porque les importara de verdad. Volvía a sentir, mi mente dando vueltas de frustración. Pero entonces Alex me puso una mano en el hombro, dándome esa mirada firme y tranquilizadora que siempre tenía, y dijo que no podíamos seguir guardando esto. Sugirió que necesitábamos hablar con los niños, hacerles saber lo que estaba pasando y averiguar cómo se sentían al respecto. Ni siquiera había pensado en involucrarlos directamente, pero tenía razón. Merecían tener sus opiniones. Después de una larga pausa, suspiré y acepté hablar con ellos. Más tarde esa noche, después de que los niños hubieran terminado sus tareas y hubiéramos cenado, los reuní en la sala. Se sentaron frente a mí, con curiosidad mezclada con sospecha en sus rostros. Pude notar que sabían que algo andaba mal, y no iba a reprimirme. Comencé preguntándoles si recordaban que sus abuelos y yo no nos llevábamos exactamente bien. Ambos asintieron y yo continué, diciéndoles que mis padres me habían contactado recientemente, diciendo que querían reconectar con ellos. Actuaban como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido y volver a ponerse en contacto. Jaque, siempre el que decía lo que pensaba, puso los ojos en blanco y dijo, «¿En serio, después de todos estos años?» Le hice un pequeño gesto con la cabeza, diciendo, «Eso fue exactamente lo que sentí». Pude ver cómo sus mentes trabajaban. Y luego Lily, siempre más cautelosa, preguntó qué quería decir con recuperar el tiempo perdido.
Le dije que creía que ahora que nos iba bien por nuestra cuenta, querían ser parte de la imagen. Hubo un largo silencio. Pude ver la decepción en sus rostros. Siempre habían sabido que mis padres eran distantes, pero escucharlo así lo hacía sentir más real. Jake volvió a hablar, claramente frustrado. Preguntó si se suponía que debíamos olvidar todas las veces que mis padres nos habían ignorado. Le aseguré que no quería que simplemente perdonaran y olvidaran. Les dije a ambos que si no querían tener nada que ver con mis padres, yo apoyaría esa decisión. No iba a forzarlos a tener una relación con personas que no se habían preocupado por ellos antes. Tenían que elegir por sí mismos. Jake miró a Lily, luego a mí, y después de un momento, dijo que no sabía. Admitió que todavía estaba enojado por la forma en que mis padres nos habían tratado. Lily, siempre más reservada, asintió, diciendo que tampoco creía que quisiera tener nada que ver con ellos. No era la respuesta que esperaba, pero era la que me esperaba. Nuestros hijos eran inteligentes y no se iban a dejar manipular por un cambio repentino de corazón de personas que los habían descartado durante años. Habían crecido con integridad y conocían la diferencia entre el afecto genuino y los gestos forzados. Asentí, sintiendo una mezcla de emociones. Una parte de mí deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, que mis padres hubieran podido ver lo que se habían perdido. Pero otra parte de mí sentía un profundo alivio. Mis hijos no necesitaban a sus abuelos para tener éxito o ser felices. Me tenían a mí y tenían a Alex, y eso era más que suficiente. Rompí el silencio, diciéndoles que se lo haríamos saber a mis padres. No necesitaban conformarse con nadie que no los hubiera apoyado desde el principio. Ambos asintieron y cambiamos de tema. Actualización 2. Como me preguntabais por el trasfondo, aquí está. Cuando mis hijos tenían alrededor de 8 y 10 años, descubrí algo que me hizo hervir la sangre. Mis padres, que siempre habían sido distantes en el mejor de los casos, habían establecido discretamente un fondo fiduciario para los hijos de mi hermano. Pero no había nada para los míos. Nada. Se me hundió el corazón cuando me enteré por primera vez. En ese momento, estaba luchando con la poca atención que mis padres prestaban a mis hijos. Apenas reconocían sus cumpleaños, y mucho menos ofrecían algún tipo de ayuda financiera o apoyo emocional. Pero esto fue una bofetada. Recuerdo haberme sentado con mi madre un día tratando de averiguar por qué nunca habían mostrado un interés real en nuestras vidas. Y su respuesta fue contundente, casi cruel. Me dijo que mis hijos serían como su padre, como si su destino estuviera sellado en el momento en que Alex y yo decidimos tener una familia juntos. Estaba claro que ella creía que nunca llegarían a mucho, que de alguna manera estaban destinados a fracasar debido a las decisiones de Alex y mías. Pero escucharlo de ella de una manera tan fría y despectiva me hizo sentir pequeña. Mis hijos, que eran brillantes, amables y resilientes, habían sido descartados antes de que tuvieran la oportunidad de demostrar su valía. Mi mente seguía dando vueltas a ese fideicomiso. Sabía que mis padres siempre habían favorecido a mi hermano. No podía hacer nada malo a sus ojos. Había tomado todas las decisiones correctas a sus ojos. Había asumido el negocio familiar. Mi padre seguía tomando todas las decisiones, tenía un estilo de vida ostentoso y los mantenía al tanto de sus éxitos. Pero eso no significaba que tuvieran que ignorar a mis hijos de esta manera. Alex siempre había sido una presencia constante, un equilibrio al caos que creaban mis padres. Tenía una carrera exitosa como arquitecto, aunque trabajaba muchas horas, se aseguraba de que nuestra familia fuera su máxima prioridad. Era un buen hombre, sólido y confiable, y los niños lo adoraban. Habíamos construido nuestras vidas juntos, y no podría haber pedido un mejor compañero. Pero cuando compartí mi descubrimiento sobre el fideicomiso con él, estaba furioso por nuestros hijos. Los años no habían sido fáciles. El trato de mis padres hacia mí y mis hijos siempre había sido tenso, pero su favoritismo hacia mi hermano era algo con lo que había aprendido a vivir. Tenían dinero, tenían estatus, y lo sostenían todo sobre mi cabeza como si se suponía que debía estar agradecida. Pero la verdad era que siempre me había sentido como si estuviera compitiendo por su aprobación. Y por mucho que lo intentara, siempre perdía. Llegué a aceptar el hecho de que nunca considerarían a mis hijos dignos del mismo reconocimiento que mi hermano.
Pero nunca esperé que llegaran tan lejos como para establecer un fideicomiso para sus hijos, derramando dinero y recursos sobre ellos desde el momento en que fueron concebidos, mientras los míos se quedaban sin nada. No era solo la parte económica lo que dolía. Era el hecho de que ni siquiera consideraban a mis hijos dignos de su tiempo. Alex sabía que mis padres no eran precisamente cálidos y cariñosos. Pero escucharlo del fondo fiduciario, escuchar que habían estado ayudando en secreto a la familia de mi hermano todo el tiempo mientras ignoraban la nuestra, le afectó mucho. Sabía lo mucho que habíamos trabajado para asegurarnos de que nuestros hijos tuvieran todo lo que necesitaban sin ayuda de nadie, y mucho menos de ellos. Y aún así, nos dejaron en la estacada. Pero lo que más me dolía era que ni siquiera reconocieran lo que yo había logrado. Habían dejado claro que yo no era de la que estaban orgullosos. No se trataba del dinero, sino de la idea de que, por mucho que trabajara, nunca podría ser tan buena a sus ojos como mi hermano. Siempre supe que había un cierto nivel de favoritismo por parte de mis padres. Pero esto fue una traición que no había visto venir. Sentía que mi hermano no podía hacer nada malo, y sin embargo, nunca había mostrado un interés real en la vida de sus hijos. Había hecho lo mínimo como padre, pero a los ojos de mis padres, eso era suficiente. Nunca parecieron preocuparse por lo mucho que trabajaba para mantener a mis hijos, para criarlos con el tipo de integridad y valores que nunca me habían dado. El verdadero punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de la profundidad de este favoritismo. Había asumido que tal vez, solo tal vez, si jugaba su juego y hacía todo bien, eventualmente me verían como alguien en quien valía la pena invertir. Pero no se trataba de mí. Se trataba del estatus y la imagen. Yo no era la hija de oro y mis hijos tampoco. Y por mucho que esa realización doliera, también fue un punto de inflexión para mí. No necesitaba su validación. Mis hijos no necesitaban su dinero. Estábamos mejor sin ellos en nuestras vidas. Fue una píldora amarga de tragar. Pero cuanto más pensaba en ello, más comprendía el alcance total de lo que había estado sucediendo. Durante años, mi hermano había sido el que había recibido toda su atención. No solo le daban dinero, le daban un pase. Las cosas que le habían proporcionado discretamente a lo largo de los años, dinero, consejos, contactos, eran cosas que a mí nunca se me habían ofrecido. Siempre se esperaba que yo me las arreglara sola. Pero él lo había tenido fácil. Y ahora sus hijos estaban recibiendo el mismo trato. Estaba claro que habían estado ayudando a su familia entre bastidores sin que nosotros lo supiéramos, mientras pretendían estar ahí para nosotros cuando les convenía. Esto ya no era solo una cuestión de desigualdad económica. Se trataba de la forma en que nos habían tratado a mí y a mis hijos como miembros de segunda clase, esperando que estuviéramos agradecidos por las migajas que nos arrojaban. En ese momento, supe que las cosas nunca cambiarían. No necesitaba su aprobación, y por supuesto, no iba a rogar por ella. Mis hijos se merecían algo mejor y lo estaban consiguiendo. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que había pasado demasiado tiempo tratando de demostrar algo a personas a las que no les importábamos ni a mí ni a mis hijos. Era hora de dejar de lado la idea de que alguna vez nos verían como iguales. Mis hijos no necesitaban a mis padres y yo no necesitaba su validación. Estábamos bien tal como estábamos. Tercera actualización. Habían pasado algunas semanas desde el intento repentino de mis padres de reconectar con los niños, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, mis hijos no quisieron saber nada. Podía ver en sus caras que no se lo creían. Después de años de ser ignorados, menospreciados y tratados como miembros de segunda categoría a los ojos de mis padres, no iban a aceptar de repente a los nuevos abuelos amorosos que mis padres intentaron ser de la noche a la mañana. La fachada era demasiado para ellos. Mi hijo Jaque había sido particularmente vocal al respecto. Nunca se cortaba a la hora de señalar a la gente cuando sentía que estaban fingiendo. Y así es exactamente como veía los intentos de mis padres de acercarse. Le había oído murmurar más de una vez, ahora quieren ser amables. Es demasiado poco, demasiado tarde. No era solo Jaque. Lily, mi hija, que solía ser más reservada en asuntos familiares, lo había dejado muy claro con sus acciones. Cada vez que mis padres intentaban llamar o enviar un mensaje de texto, ella los ignoraba. Incluso se presentaron en la escuela 2 veces. Ella pasaba de largo sin decir una palabra. Dolía, sinceramente.
Pero por mucho que quisiera que mis hijos tuvieran una buena relación con sus abuelos, no podía culparlos. Se estaban defendiendo por los años de dolor que habían soportado porque mis padres nunca pensaron que eran dignos de su amor o apoyo. Estaba orgullosa de ellos, pero una parte de mí deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Habría sido más fácil si todos hubiéramos podido dejar atrás el pasado y tener una familia armoniosa. Pero eso no iba a suceder. Mis padres habían marcado la pauta, y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Después de un par de intentos fallidos, mis padres comenzaron a intensificar las cosas. Empezaron a llamarme, dejando mensajes cada vez más desesperados, instándome a que los niños les dieran otra oportunidad. Pero ya no eran solo los habituales, por favor. Ahora estaban jugando la carta de la culpa, y se estaba volviendo más difícil de ignorar. Una noche, mi teléfono sonó mientras me preparaba para irme a la cama. Era mi madre, con la voz suave y temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Dijo que habían estado tratando de comunicarse con los niños y que no estaban llegando a ninguna parte. Sonaba tan diferente, tan vulnerable que por un segundo casi sentí lástima por ella. Pero luego soltó la bomba. Dijo, sabes, tu padre y yo no nos estamos haciendo más jóvenes. Nuestra salud no es lo que solía ser, y solo queremos asegurarnos de pasar algún tiempo con tus hijos antes. Ella dejó la frase en el aire, y casi pude escuchar el tácito antes de que sea demasiado tarde, flotando. Añadió que mi padre quería presentar a Jaque al negocio. Era manipulador y lo sabía. Sentía la culpa arrastrarse, pero la aparté. Esto no se trataba de mí. Se trataba de mis hijos. Mis padres nunca habían mostrado el tipo de cuidado que estaban fingiendo. No se habían molestado en estar ahí para los hitos, los cumpleaños, los momentos en que mis hijos necesitaban un sistema de apoyo sólido. Ahora, cuando no les quedaba nada más que ofrecer, estaban usando su salud como una forma de acorralarme. Pero no después de todo lo que habían hecho. Habían tomado sus decisiones. No se trataba de lealtad. Se trataba de respeto. Y hacía mucho tiempo que habían perdido mi respeto. Más tarde esa noche, me senté con Alex después de que los niños se hubieran acostado. Le conté sobre la llamada telefónica, sobre la culpa que intentaban cargarme. Se quedó en silencio un largo momento, con el rostro pensativo. Luego dijo, sabes lo que siento por ellos, pero esto es diferente. Los niños ya han tomado su decisión. Han pasado por bastante. No puedes obligarlos a perdonar, y no deberían tener que hacerlo. Era cierto. Me habían criado para creer en la lealtad familiar y el perdón. Pero mi lealtad se había estirado hasta el límite, y mis hijos eran los que más habían sufrido. Fui a hablar con Jaque y Lily al día siguiente para ver cómo se sentían. Sabía que la situación era complicada y quería asegurarme de que supieran que contaban con mi apoyo incondicional, pasara lo que pasara. Jaque, sentado en el sofá con los auriculares alrededor del cuello, ni siquiera levantó la vista cuando me senté a su lado. Ya sabía lo que iba a preguntarle. Suspiró y finalmente dijo, mamá, yo. No lo entiendo. ¿Por qué creen que pueden aparecer y esperar que todo esté bien? No les importábamos cuando éramos pequeños y ahora de repente quieren fingir que somos parte de la familia. Lily, al oír la conversación, se unió a nosotros en el salón. Estaba más callada, pero igual de decidida. Dijo, no es que los odiemos. Simplemente no confiamos en ellos. Nunca han estado ahí cuando los hemos necesitado, y no creo que tengamos que actuar como si nada hubiera pasado solo porque de repente dicen que lo sienten cuando les conviene. Los miré a ambos, mi corazón hinchado de orgullo. Eran tan fuertes, tan claros en sus convicciones. Los había criado para que fueran reflexivos, independientes y amables, pero también para que entendieran el valor de defenderse a sí mismos. Ahora lo estaban haciendo, y no podría haber estado más orgullosa. Les dije que entendía, que respetaba su decisión, y que no le debían perdón a nadie si no estaban listos para ello. Esta era su elección. También les aseguré que no tenían que preocuparse por si yo intentaba forzarlos a tener ningún tipo de relación con mis padres. Siempre los apoyaría, pasara lo que pasara. Y así, los intentos de mis padres de culpabilizarlos solo solidificaron la distancia entre nosotros. Ahora estaban desesperados,
enviando más mensajes pidiéndome que convenciera a los niños, pero no quedaba nada que decir. Mis hijos habían dejado claro dónde estaban parados, y ahí es donde yo también estaba parada. Actualización 4. Al día siguiente, llamé a mis padres, sabiendo que esta conversación había estado pendiente por mucho tiempo. Cuando descolgaron el teléfono, no perdí tiempo en formalidades. Fui directo al grano, diciéndoles exactamente lo que Jake y Lily habían dicho. Ya no había lugar para endulzar las cosas. Pude oír el aliento de mi madre entrecortarse al otro lado de la línea mientras describía cómo ambos habían dejado claro que no estaban interesados en una relación con ellos. No estaban interesados en fingir. No necesitaban la aprobación de sus abuelos. No después de todos los años de ser ignorados o menospreciados. Les dije que habían dicho que ni siquiera fingirían más. Honestamente, no podía culparlos. Nunca se habían esforzado con ellos cuando eran más jóvenes, pero ahora actuaban como si hubieran sido sus mayores apoyos todo el tiempo. Lo vieron claro. Hubo una larga pausa. Prácticamente podía escuchar los engranajes girando en la cabeza de mi madre, tratando de averiguar cómo torcer la narrativa a su favor. Sabía exactamente lo que diría a continuación. Intentaría convencerme de que todo fue un malentendido, que nunca tuvieron la intención de hacer daño a nadie. Era la misma vieja historia, la misma manipulación. Pero ya no me interesaba eso. Esto no se trataba de mí. Ni siquiera se trataba de ellos ya. Se trataba de Jake y Lily. Ella trató de recuperarse, diciendo que simplemente no sabía cómo hacer que entendieran. Su voz era tensa, tratando de recuperar la compostura, pero yo no me lo creía. Le dije que ya no era su trabajo hacerles entender. Ya había hecho suficiente daño. Lo había estado haciendo durante años. Estaba harta de tratar de convencerlos de que lo superaran. Y Jake y Lily también. Después de eso, hubo un silencio incómodo. Mis padres estaban claramente dolidos por lo que había dicho, pero yo no iba a ceder. Habían tenido décadas para hacer lo correcto, para mostrar algo de atención por mí y mis hijos. Y ahora era demasiado tarde. Terminé la conversación lo más bruscamente que pude. No necesitaba decir más. No tenía sentido. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi hermano. Lo había estado esperando, pero eso no significaba que estuviera preparada. Su tono era tan insufrible como siempre, el tipo de voz que dejaba claro que pensaba que podía ganar a cualquiera con unas pocas palabras bien elegidas y su encanto. Me dijo que había estado hablando con mamá y papá. Estaban muy molestos y él había estado pensando que tal vez había una manera de que todos llegáramos a un acuerdo aquí. Inmediatamente supe a dónde iba esto. Quería que me ablandara, que perdonara y olvidara, que fingiera que nada había pasado solo porque su dinero estaba sobre la mesa. Le dije que no estaba interesada. No necesitábamos su ayuda. Nos había ido muy bien sin ella. Pero él no captó la indirecta. Dijo que entendía que yo estuviera molesta, pero seamos realistas. El dinero podría marcar una gran diferencia, ¿verdad? Los niños podrían beneficiarse mucho de ello. Y él había visto cuánto había ayudado a sus hijos. No pude evitar la risa que se me escapó. Le dije que sabía exactamente cuánto se habían beneficiado sus hijos. Estaban viviendo en una burbuja gracias a ese dinero, gastándolo en cualquier cosa ridícula que quisieran sin pensarlo dos veces. Y eso los incluía a él y a su esposa, por cierto. No era ciega a como lo ostentaban como si fuera una especie de distintivo de honor. Trató de defenderse, pero no le di tregua. Le dije que él les había estado dejando financiar toda su vida. Él, su esposa y sus hijos, todos ellos vivían esa existencia lujosa, todo porque no podía valerse por sí mismo. No podía averiguar cómo salir adelante sin ellos. Así que seguía pidiendo más. Y ahora intentaba actuar como si fuera mucho mejor que yo. Hice una pausa, dejándole procesar mis palabras. Luego le dije que sus hijos estaban mimados, podridos, actuando como si el dinero pudiera arreglarlo todo. Eso era todo lo que sabían. No tenían ningún sentido real del trabajo o la lucha. Se les había dado todo, y él los estaba preparando para fracasar cuando la burbuja estallara. Fue patético. Hubo un raro silencio de su parte.
No le di la oportunidad de hablar. Le dije que yo me había arreglado muy bien sin su ayuda. Jake y Lily habían sido criados con valores, con una verdadera ética de trabajo. Habíamos construido nuestro propio éxito, y eso era más de lo que podía decir de él o de sus hijos. Trataba de recuperar la compostura. No tardó mucho en volver a hablar, con voz defensiva, intentando recuperar algo de control. Dijo que yo no entendía. Vale. Sus hijos estaban prosperando. No eran como los míos. Estaban viviendo la vida que se merecían. Le corté bruscamente. Le dije que sus hijos estaban prosperando gracias al trabajo duro de otras personas. No se habían ganado ni una maldita cosa, pero pronto lo aprenderían. Y él también. Cuando el dinero se acabara, hubo una larga pausa. Casi pude escuchar los engranajes de su mente girando, tratando de averiguar qué decir a continuación. Finalmente, suspiró y dijo que no sabía por qué tenía que ser tan difícil con esto. Todo lo que ofrecía era ayuda. Negué con la cabeza aunque él no podía verme. Le dije que no estaba ofreciendo ayuda. Estaba ofreciéndome caer en la misma trampa que él. No, gracias. Ambos sabíamos que la conversación había terminado en ese momento. Él no iba a hacerme cambiar de opinión y yo no iba a cambiar la suya. Pero se sintió bien finalmente decir las cosas que había estado guardando durante tanto tiempo. Se sintió bien recordarle que no tenía ninguna autoridad moral. No cuando había estado viviendo de las limosnas de mis padres todos esos años. Tenía todo lo que necesitaba y era más que eso.